Bueno, vamos a aprovechar para saludar en este momento a nuestra nutricionista de confianza, a Ahí Sabrina está. Santesteban, que está ahí del otro lado. ¿Cómo andás, Sabri? Buen día. Buen día. Chicos, hola Paz, Santi, ¿cómo andan ahí? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, bien, todo muy bien, por suerte. Un poco más fresquito, cerca de la primavera, pero bueno, es la última parte del invierno, parece, ¿no? Y sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ya hay que ir despidiéndonos del invierno, pero recordándonos que estamos en invierno. Y que todavía, claro, todavía queda. Exacto. Sabri, bueno, Bueno, hoy carecemos de mucho tiempo, así que vamos sí, al grano. vamos al grano directamente. Bueno, primero quería, digamos, vamos a seguir como una segunda parte con la parte de lo que es microbiota intestinal que hablamos en la columna hace 15 días atrás, porque también invitarlos este jueves al taller de alimentación consciente que vamos a dar sobre microbiota intestinal, ¿sí? Este Mirá jueves qué bueno. a las 7 de la tarde vía Zoom, ¿sí? Así que los Muy que bien. quieren más información nos pueden escribir ahí a alimentación consciente taller o si no, sabri.nutrimamá y por Instagram y se pueden anotar e invitarlos y creo que va a estar muy bueno, no solamente porque vamos a dar información, un poco de lo que estuvimos hablando en las columnas, sino también de cómo hacer que toda esta información no se transforme en una dieta más, ¿no, chicos? Como si no, son recomendaciones que vienen de afuera y lo hago porque me dijeron otros, pero después no tiene nada que ver con lo que uno puede llevar a cabo, ¿no? Exactamente, pasarlo por uno mismo. Pasarlo por uno mismo. Así que ese va a ser un poco el foco de este taller, ¿sí? Así que hoy les traje la segunda partecita. Vimos en la primera columna, hace 15 días, qué es lo que más le gusta a nuestra microbiota intestinal. Y ahora vamos a ver qué es lo que menos le gusta, ¿sí? Y vamos a ver si nos sentimos un poco identificados. Recordemos entonces, para los que no estuvieron en la columna pasada, que la microbiota intestinal se refiere a todos los que son los microorganismos, bacterias, virus, ¿sí? Que viven adentro de nuestro intestino. El intestino grueso, ¿sí? Ese que vemos tipo un arco, que es lo mismo que decir colon. Bien, estas bacterias tienen muchísima influencia no solamente en la salud intestinal, sino en el sistema inmunológico y a nivel cerebral, porque están conectadas por un nervio que va del intestino al cerebro y del cerebro al intestino, como una autopista de ida y vuelta. Así que es súper importante tener en cuenta qué alimentos llegan a estas bacterias, ¿sí? Cómo alimento estas bacterias y no solamente de cómo lo alimento, sino cuestiones del estilo de vida de cada uno. Entonces les quería mostrar qué es lo que menos le gusta para sumar y terminar de hacer el cierre de la microbiota. Bueno, lo que menos le gusta es el sedentarismo, ¿sí? No le gusta el estar quieto. Todo lo que es el movimiento libera hormonas de bienestar que repercuten a nivel intestinal, ¿sí? Entonces hay personas que pueden llegar a haber sentido de repente situaciones gastrointestinales y salen a hacer actividad física y se sienten mejor. Bueno, ahí hay algo. Eso nos está queriendo decir que hay una relación entre el intestino y el cerebro y el ánimo, ¿no? Así que el sedentarismo, intentar disminuirlo, ¿sí? Hay ciertos días en que uno quiere estar quieto, quiere estar sedentario, pero en general en la semana revisar cuánto me estoy moviendo, ¿sí? No solamente en ejercicio físico, sino también en movimiento, cómo es mi movimiento base, yo le llamo, ¿no? Uso la bicicleta para ir al trabajo, voy caminando, acá en las ciudades grandes uso el colectivo, bajo, subo, todo eso no es lo mismo que usar un auto. Así que todo eso nos habla un poco de cuánto nos movemos. Después, el exceso de gluten, ¿sí? Esto también, para que no se transforme en una dieta, tenemos que entender la palabra exceso para mí, no tiene que ver con el gluten. El gluten es una proteína que está en los cereales, ¿sí? En el cereal, por ejemplo, en el trigo, son dos proteínas que suelen ser tóxicas para las personas que tienen ciertos problemas en los intestinos, por ejemplo, los celíacos, ¿sí? Pero se está viendo un montón de personas que no son celíacos y que tienen como una cierta sensibilidad al gluten. Bueno, este exceso de gluten, ¿qué significa? Si yo desde que me levanto hasta que me acuesto como todos productos que vienen del trigo y derivados del trigo, ¿sí? Voy a tener un exceso de gluten en el día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invitar a que aparezcan otros tipos de cereales, ¿sí? Que aparezca el maíz, que no tiene gluten, ¿sí? Que aparezca el arroz, y también se salen algunos otros cereales como la quinoa, que se le llaman pseudo cereales, ¿sí? El mijo también. Hay un montón de otros cereales que donde los encuentro en las dietéticas. Así que a revisar un poco más la dietética para disminuir un poco esta gran cantidad de gluten que consumimos los argentinos, que es enorme, ¿no? Así que ahí el exceso, hablar de exceso, no de eliminarlo completamente, sino el exceso. Lo Bien. mismo con azúcares refinados, ¿sí? Los azúcares refinados
es todo lo que vamos a encontrar en las harinas blancas, ¿sí? Y también en todo lo que son los dulces. ¿Sí? La res acá obviamente impacta en la alimentación, digamos, directamente podemos hablar de la alimentación infantil. Hay muchos niños y niñas que consumen una gran cantidad de dulces. Bueno, todo esto impacta en sus intestinos, ¿sí? Así que el exceso de vuelta, no eliminarlo, sino como que todo el día estar comiendo estas harinas refinadas, ¿sí? Y azúcares refinados, ¿bien? Por otro lado tenemos el exceso de edulcorantes, dice abajo, ¿sí? Y eso también está estudiado que le hace muy mal a las bacterias que viven en el intestino grueso, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, el exceso de azúcar es un azúcar, el azúcar blanca, ¿sí? Es una azúcar refinada. O sea, encontrar un equilibrio entre los alimentos que tienen edulcorante y los alimentos que tienen azúcar, ¿sí? Y lo que suele suceder es que muchas personas no quieren hacer este cambio porque cuando consumen algo que no tiene ni edulcorantes ni azúcar dicen que está feo, que no tiene sabor. Claro. Esto realza tanto el sabor que cuando uno quiere ir bajando, ¿sí? Lo sentimos como que no tiene sabor. Entonces, hacer como un cambio gradual, y lo hemos hablado muchas veces acá, como que esto del gusto, bajar el dulzor que nos pide el cerebro todo el tiempo. Así que el exceso también de edulcorantes. Alimentos muy procesados, me refiero un poco a lo que hablamos recién, ¿sí? Que son todos los alimentos que vamos a encontrar en el supermercado, ¿sí? Todos los alimentos empaquetados, ¿sí? Son muy procesados o ultraprocesados también se escucha. Los alimentos poco procesados podría llegar a ser el pan, por ejemplo, el aceite, ¿sí? Productos más tirando a naturales que tienen un proceso, ¿sí? Y después está el alimento poco procesado, que serían las frutas, las verduras, frutas secas, semillas, lo que viene directamente de la planta, ¿sí? Así que los muy procesados también afectan directamente a esta microbiota. Y por último, el estrés crónico, ¿sí? O sea, estar continuamente en estrés hace que se libere una hormona que se llama cortisol. Ese cortisol, desde la cabeza yo genero una situación estresante, mis pensamientos, a veces son pensamientos, no es que pasó algo, simplemente pensamientos que hacen que estemos constantemente en alarma, ¿sí? Entonces, en estrés. Ese cortisol va y directamente impacta en esta microbiota intestinal y lo que hace es que esté menos diversa, ¿sí? Que esta microbiota no se siente bien, entonces manda por esta autopista de ida y vuelta mensajes al cerebro y uno tampoco se siente bien, ¿sí? Entonces, situaciones muy estresantes, generalmente hay personas que tienen problemas intestinales, o van mucho al baño, van poco al baño, ahí nos habla de que está muy ligado el intestino con el cerebro. Por eso hablábamos de el intestino, el segundo cerebro. ¿Sí? Muy bien, impecable. No... ¿Cómo lograste resumir todo eso en poco más de 5 minutos? Claro. Bueno, entonces la pegué con el tiempo. Buenísimo. Sí, tal cual. No, pero el tema de la microbiota, Sabri, te cuento que les traje el juguito verde hoy a los chicos. Sí. Lo estuvieron probando. Muy bien, bueno, ahí están más desintoxicados, seguramente que se sienten más vitales. Totalmente, sin dudas. Como para tomarme otro jugo verde ahora antes de almorzar. Acuérdense, la variedad de colores es fundamental. Tal cual. Sabri, bueno, muchísimas gracias como siempre. Recordanos la invitación para el taller. Sí, tenemos taller de alimentación consciente que vamos a hablar sobre microbiota intestinal, ¿sí? Y cómo llevar a cabo para que no se transforme en una dieta más, cómo llevarlo a la práctica en casa. Este jueves a las 7 de la tarde por Zoom, ¿sí? Así que, y se manda la grabación, así que si no llegan a poder estar presentes, se puede enviar la grabación después por mail. Impecable. Sabri, gracias como de costumbre, te esperamos la próxima. Nos vemos la próxima, buena semanita.